Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo podcast que se llama Verdades que no se fingen con Williams Perdomo. El día de hoy, bueno, tengo un invitado de lujo, el primer invitado. Ahorita vamos a hablar sobre él, pero como es costumbre, como va a ser costumbre ahora en adelante, quiero iniciar este programa leyendo un poco lo que es mi artículo, mi último artículo de opinión. Y dice de la siguiente manera: esta situación, es decir, la pandemia, es una oportunidad para el mundo y las ideas de libertad. Algunos hablan de un nuevo orden mundial, cuando la realidad es que es el momento de mostrar que la libertad individual y económica son los garantes del respeto a los ciudadanos y la manera que tienen las sociedades de enriquecerse. Nuevamente, ha quedado demostrado, y así lo han entendido esta generación, que solamente el trabajo, la decencia y el respeto son los que permiten que tengamos la anhelada libertad, que en la actualidad, además, se ve coartada por el confinamiento mundial que llegó, como todas las tragedias, por las mentiras y la conveniencia de las ideas comunistas. Con esta editorial le doy la bienvenida a mi primer invitado de este podcast, Verdades que no se fingen. Él es, bueno, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, es una de las personas jóvenes que yo creo que tiene las ideas de libertad más claras actualmente. Es nada más y nada menos, se trata de Pedro Urruchurtu. Bienvenido, Pedro. Para mí es un placer que seas mi primer invitado. Hola Williams, no, bueno, imagínate, para mí es un honor ser tu primer invitado, además que representa un gran reto, ¿no? Porque es el debut de una iniciativa que desde ya deseo que tenga mucho éxito y que sirva pues para precisamente darle otra visión, ¿no? A la libertad e incluso entenderla en nuestro día a día. Yo creo que eso lo hace muy poderoso y lo hace además tremendamente innovador. Así que gracias por invitarme, honrado de estar en tu espacio y bueno, listo para responder. Gracias, Pedro. Mira, justamente acabo de leer mi artículo de opinión y a mí me ha pasado muchísimo que la gente siempre dice, cuando yo estaba más chamo, yo soy, digamos, tengo ideas de libertad desde que era niño. Y me acuerdo que una vez yo tenía 13 años y un tío me preguntó, porque yo siempre hablaba de política, entonces él me pregunta, bueno, ¿y tú cómo te consideras? ¿Tú te consideras de izquierda o de derecha? Yo me acuerdo que en ese momento, bueno, tenía 13 años, lo único más cercano que había tenido a la política eran los modelos de Naciones Unidas. Me acuerdo que le dije, bueno, yo considero que mis ideas son más de derecha que de izquierda. Y me acuerdo que, bueno, eso generó una discusión en mi familia porque mi familia ha hecho política en algunos partidos tradicionales en Venezuela. Entonces, era como, ¿cómo Williams, que este niño va a hablar de que es de derecha? Si, bueno, si nosotros tenemos otras ideas, no sé qué. Entonces, yo cuando planteé esta entrevista, quería preguntarte cómo ha sido, porque sé que tú también ejerces la política y las ideas de libertad desde muy joven, ¿no? ¿Cómo es para los jóvenes, además en un contexto como el venezolano, poder iniciar las ideas de libertad sin que sean malinterpretadas? Porque además yo siento que para nuestra generación han satanizado mucho el tema de las ideas de libertad. Bueno, tu pregunta además me recuerda, es como una especie de oveja negra, ¿no? De la familia, como, bueno, todos son medio socialdemócratas y de repente les sale uno que ellos van a catalogar de facho, ¿no? Porque esa es la típica. Eh, no, mira, muy interesante. Yo creo que particularmente en Venezuela, no sé si para bien o para mal, tiendo a creer que para bien, la sociedad y la juventud desde muy joven, vaga la redundancia, lo que quiero decir, ha estado muy politizada, es decir, ha estado demasiado expuesta a la política, porque Venezuela respira política por todas partes. Y tú te das cuenta que un país tiene una dinámica compleja cuando toda la gente habla de política. Que ojo, eso no quiere decir que tú como ciudadano no te involucras en política. Se supone que en política y en democracia hay mil formas para involucrarse en la política. Pero cuando en un país 24/7 se habla de política, tú entiendes que en ese país pasa algo. Y eso obviamente despierta una conciencia muy temprana con respecto a la política y cómo ver las cosas. En mi caso particular, afortunadamente en mi familia nadie votó por Chávez. Nunca se intentó ni siquiera pensar en algún momento en que Chávez podía ser una opción. Siempre estuvo muy claro de quién se trataba Chávez y quién era Hugo Chávez. Y por supuesto, bueno, sí, como dices tú, siempre hay
tradiciones partidistas en las familias. Obviamente había una inclinación, un grupo era como más copellano, los otros eran como más adecos, pero nunca hubo, primero, yo nunca sentí en mi casa una rivalidad por eso, y en segundo lugar, yo siempre fui testigo de una claridad frente a lo que venía para Venezuela, porque en mi casa se hablaba de eso, y se oponían a Hugo Chávez, y bueno, yo en mi mente, con mis 8 años, recuerdo exactamente el momento en el que Hugo Chávez es anunciado ganador. Me acuerdo que Venevisión, que siempre tenía sus operativos electorales, colocaba como un pasillo, un hall de presidentes, y al final aparecía Chávez. Y esa imagen yo la tengo tan marcada en mi mente que sé que ahí comenzó algo que no era bueno para mi país. Claro. Entonces, claro, en mi caso, de ahí en adelante, con 8 años te podrás imaginar todo lo que vino de ahí en adelante, Hugo Chávez, la constituyente, la cosa, el revocatorio, cada uno de esos procesos, yo me fui haciendo adolescente y fui creciendo con esos procesos. Entonces, al final, la conciencia ya estaba muy, muy politizada en ese sentido. Y al final yo creo que eso explica en gran parte, cuando tú comparas, por ejemplo, la juventud venezolana con otras juventudes de otros países, la juventud venezolana es mucho más consciente de la política, es menos apática, está mucho más sensibilizada con lo que significa el poder, mientras que las juventudes en otros países están, bueno, porque viven su vida, poco les importa, no están sometidas al permanente bombardeo de la politización y en Venezuela en su momento de la polarización que existió, que fue tan grande. Entonces, claro, a nosotros nos tocó madurar a los trancazos en ese sentido y yo creo que eso ha facilitado. Ahora, obviamente esto se conecta, y aquí ya lo conecto con tu pregunta concretamente, esto se conecta con otra realidad, que es la realidad de un país que tenía tradición socialdemócrata, que tenía tradición pro izquierda por mil razones, no solo porque al final el partido, digamos que cooptó los espacios y se hizo prácticamente un partido patrimonialista, o sea, tomaba todos los espacios de la sociedad, fue Acción Democrática, Copey apenas lo hizo, sino porque, bueno, todo esto fue trayendo que las universidades se filtraran estas ideas, el pensamiento de la izquierda, la propia lucha armada, cuando se dio cuenta que la lucha armada de la izquierda, los guerrilleros, habían fracasado, no les quedó otra opción que entonces irse a las universidades y plantearse como académico. Entonces todo eso fue generando una especie de bola de nieve que terminó por volver la tradición venezolana muy socialdemócrata, muy de izquierda, por supuesto, una izquierda vegetariana, no carnívora como la que vivimos luego, pero sí muy, muy, que tendía mucho hacia esa visión del mundo y que además se alimentó, lamentablemente, por una serie de vicios. El populismo, el rentismo, el hecho de, bueno, tenemos mucha plata, tenemos mucha... Entonces, bueno, aún siendo politizados los jóvenes, crecimos también alrededor de una cultura. Ahora, yo siento que probablemente producto de lo que el chavismo ha significado para Venezuela, la misma juventud que teniendo todo para crecer en un contexto de pro izquierda, terminó comprendiendo que la izquierda genera malos resultados. Y sí, obviamente hay juventudes socialistas, hay juventudes que... Pero me refiero, hay como una conciencia frente a lo que significa eso. Y yo creo que eso es un proceso interesante, al menos en el caso venezolano, porque es una mezcla de realidades, una maduración política muy temprana, un ambiente que podía haber sido nocivo, probablemente en algunos casos lo fue, ese chip socialdemócrata, estatista, intervencionista de la izquierda allí, pero también una clara conciencia de qué es lo que no funciona. Y creo que eso ha sido profundamente positivo en un contexto como el venezolano. Pedro, ahora fíjate una cosa, tú sabes que justamente mi abuelo era migrante, es español, ¿no? Entonces, claro, cuando uno viene de ese tipo de familias también, uno se encuentra que las ideas hacia estas ideas de personas que decían ser de derecha, y de eso también vamos a hablar más adelante, causan un poco de repugnancia, ¿no? Porque, bueno, hicieron mucho daño, estoy hablando en el caso concreto de España, y en mi casa pues siempre se rechazaron los autoritarismos. De hecho, teníamos también, como tú mencionas, muy claro que en el caso de Chávez no había que apoyarlo, porque mi abuelo decía, si es un militar y si llega al poder, pues no va a haber manera de sacarlo, y aquí estamos. Pero entiendo que tú también creciste en una familia de migrantes. Entonces, ¿cómo hacer para nosotros como jóvenes? Porque además yo creo que eso es una realidad que también nos ha dado la conciencia, ¿no? Porque si al ver vamos, el ser
también descendientes de tantos migrantes, tienes la responsabilidad de no repetir el dolor que pasó tu familia. Entonces, claro, cuando ves este tipo de actitudes o este tipo de regímenes, dices, no, esto no es para donde vamos porque no quiero que se repita lo mismo que ya vivió mi familia. Entonces, ¿cómo se logra, no, mantener las ideas de libertad, demostrando, como te pregunté anteriormente, que no están satanizadas, que sí hay unas ideas liberales y unas ideas más hacia, llamarlo derecha de alguna manera, porque sabemos que tampoco está bien entendido el término derecha o izquierda, pero cómo hablar de libre mercado, de capitalismo, por ejemplo, sin que se malinterprete con los regímenes que fueron de derecha? Sí, mira, yo voy a conectar la respuesta, digamos, como con dos partes, ¿no? Y comienzo con lo último que tú mencionabas del tema izquierda-derecha. Yo creo que esa puede ser una clasificación útil a los fines de ilustrar rápidamente un espectro en lo ideológico, pero no creo que defina realmente lo que significa ser liberal. Yo no creo que un liberal tenga que denominarse de derecha. Naturalmente, dentro del hecho de la libertad económica, de la libertad individual, la libertad civil, etcétera, como lo queramos ver, pareciera que hay una inclinación hacia el lado derecho del espectro, ¿no? Porque al final es el eje libertad versus igualdad. Y obviamente, si tú eres liberal, crees en la libertad, el socialismo, la izquierda cree en la igualdad. Entonces, naturalmente, uno utiliza la categoría como manera de ubicarlos rápidamente, pero yo tiendo a creer que no conviene para los liberales hablar de derecha o de izquierda, sencillamente un liberal es un liberal. Y un liberal tiene en su posición, por mucho que lo ubiquen en la derecha, que puede servir para, insisto, una respuesta rápida, a ver dónde se ubica usted en el espectro. Yo creo que hay unos valores y hay una serie de características que hacen los liberales que, bueno, al final no tengan una posición en el espectro, sino que sencillamente, si usted cree en la libertad individual, si usted cree en la propiedad privada, si usted cree en la dignidad humana, si usted cree en el Estado de Derecho, si usted cree en la economía de mercado, si usted cree en todas esas cosas, en la igualdad ante la ley, que es fundamental, si tú crees en todo eso, tú eres un liberal. Y eso, bueno, te van a ubicar, ¿no? Te van a ubicar. Y lo conecto con la segunda parte porque precisamente yo creo que ahí está el secreto de conectar con esa realidad de la familia, porque al final de cuentas, cuando tú tienes una familia de inmigrantes y entiendes lo que vivieron y entiendes la travesía que tuvieron que vivir para llegar hasta acá y lo que significó empezar de cero en un contexto tan hostil y de tanta incertidumbre, solo sabiendo que había un país que estaba en buenas condiciones y que le abría la puerta a los migrantes y que estaba en América del Sur, al norte de América del Sur, y se llamaba Venezuela. Yo creo que el mejor éxito o el mejor resultado para hablar de estas cosas parte por el hecho del esfuerzo. El esfuerzo es un concepto muy de lo liberal, porque el esfuerzo tiene que ver con el mérito. Cuando la persona entiende lo que es el esfuerzo y la persona entiende lo que es esforzarse para conseguir algo, comprende que primero no hay nada gratis. Como lo dicen los americanos, free is not free, ¿ok? O lo decía Friedman, no hay almuerzo gratis. Cuando tú tienes la noción del esfuerzo, de lo que implica comenzar de cero, que implica el trabajar mucho para entonces a partir de ahí poder llevar a cabo tu proyecto de vida, comprarte tu casa, es decir, esa parte aspiracional del individuo que está conectada con el mérito. Y tú comparas eso con lo que fue lo que tuvieron que hacer todas las familias migrantes al llegar a Venezuela. Ahí hay una relación muy clara. Además de por sí de la propia idea de la familia, que es un concepto muy occidental en cuanto a la familia, pero también desde el punto de vista del individuo. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo eso y esos valores, que al final tú sabes que el individuo cuando nace, su círculo íntimo inmediato es la familia, luego viene la escuela, los amigos, etcétera, pero la familia, ese tema del esfuerzo, ese tema de la propiedad, del tema incluso cuando digo propiedad no necesariamente estoy hablando de una casa, puedo estar hablando incluso de la tierra que se labra. Cuando tienes todo eso, creo que es muy fácil conectar esta visión aspiracional con lo que es ser liberal. Y por supuesto, hay testimonios históricos de derecha, de izquierda, de la persecución, del fascismo, que obviamente genera heridas y tú todavía tienes gente que dice, yo soy derecha, yo soy súper derecha, bueno, yo soy súper de izquierda, todavía se encuentra. Quizás porque es más fácil ubicarlo en un contexto ideológico, quizás porque es más fácil decirse así,
Quizás en los países incluso de mayor madurez política lo manejan como una cosa normal. Chile, por ejemplo, o España, tú ves que tienen una plena conciencia de lo ideológico. Pero yo creo que el secreto está en vincular esto a la idea de la propiedad, del esfuerzo, de la familia y del hecho de que no fue porque el gobierno le diera a la gente algo. El gobierno en su momento lo que hizo fue brindar las oportunidades, brindar, digamos, las garantías para que ellos por sí solos pudieran arrancar con su proyecto de vida. Les dieron sus papeles, pudieron instalarse y, bueno, esforzándose muchísimo lo lograron. Y eso al final lo conecto entonces con lo que para los liberales son los tres derechos fundamentales, que son vida, libertad y propiedad. Que, por cierto, cuando uno habla de vida, libertad y propiedad, si nos remontamos a la idea de los padres fundadores de los Estados Unidos de América y la Declaración de Independencia, que es donde hablan de vida, libertad y propiedad, realmente ellos hablan de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Y es muy interesante porque al final la búsqueda de la felicidad no es otra cosa sino que tú puedas, producto de tu propia libertad y de tu existencia, disfrutar plenamente del producto de tu esfuerzo y lo que implica ser libre. Claro. Entonces, la búsqueda de la felicidad no es otra cosa, sí, obviamente tiene que ver con la propiedad, porque la propiedad, no solamente la material, tu cuerpo, tu mente libre, que cuestiona, que es parte de una dinámica, que se desarrolla, que tiene sueños, aspiraciones, eso también es parte de tu propiedad, pero también cuando tú trabajas y te esfuerzas, tienes tu casa, tu carro, tus estudios, todo eso, al final eso es la búsqueda de la felicidad. Y por eso es que ese es un concepto tan liberal, porque al final, ¿qué es el liberalismo? Lo dice Venegas Lynch hijo, lo dice además, y de todos lados yo lo repito, es el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada quien. El liberal cree en el proyecto de vida. Y el proyecto de vida tiene como pilares esenciales la vida, porque es lo que nos hace existir, la libertad, que es lo que nos permite vivir dignamente, y la propiedad o la búsqueda de la felicidad, que es el resultado de vivir plenamente. Entonces, creo que hacia allá va el concepto y creo que hacia allá hay que empujar la idea de, sobre todo para nuestras familias, que a veces dicen, bueno, pero ya va, tú no te esforzaste, tú no tuviste que empezar de cero, tú no tuviste que trabajar no sé cuántas horas diarias. Bueno, qué mejor que al final tú veas el resultado de eso. Tienes una familia levantada, tienes una casa levantada, por supuesto, producto del chavismo dividida, producto del chavismo arruinada, pero en su mejor momento pudiste hacerlo. Y ese concepto del esfuerzo y del mérito, para mí, es lo más liberal que hay, porque es lo que estimula la competencia, lo que estimula la diferenciación, lo que estimula los incentivos que son, con esto cierro la respuesta, que son los incentivos que funcionan en una sociedad. Los incentivos correctos hacen que las sociedades funcionen correctamente. Y si tú entiendes que los incentivos correctos parten de la libertad y que de cada quien pueda escoger, elegir su camino de vida sin afectar el de otro, entonces tú tendrás una sociedad próspera y libre. Ahora, Pedro, ¿cuál es, digamos, la mentira más recurrente que tú has escuchado sobre los liberales? De parte de los socialistas, por supuesto, pero ¿qué es lo que tú has escuchado que tú dices, esto es lo más absurdo que yo he escuchado que es mentira sobre los liberales? Mira, yo creo que la palabra más utilizada y el término más claro para acusar a los liberales es el neoliberalismo. No, ustedes son unos neoliberales, ¿no? Bueno, la realidad es que el neoliberalismo, por supuesto, es una categoría creada por la izquierda para señalar una serie de políticas que ellos se dedicaron obviamente a criticar y a cuestionar, que tienen que ver con las privatizaciones y con todo un esquema de libertad económica, y meten el tema del Fondo Monetario Internacional, o sea, meten toda una serie de cosas, pero es una narrativa propia, o sea, es una narrativa, es un término creado por la izquierda que lamentablemente muchos de los liberales lo han asumido y dicen, yo con orgullo soy neoliberal. No, pero es que el liberalismo al final es el liberalismo. No hay tal cosa como los neo. O sea, los neo claro. Le ponen ese prefijo para intentar diferenciar en el sentido, en el caso de la izquierda, por supuesto, para hacerlo despectivamente, pero usted dice, no, es que yo soy liberal, yo sí creo en la libertad económica, yo creo en la propiedad privada, yo creo en la privatización, por lo tanto sí, pero eso no me hace neoliberal, claro. ¿No? Pero hay que tener cuidado porque esas etiquetas de lo neo a veces puede ser peligroso. O sea, yo creo que por lo menos eso de los neonazis, para mí son nazis. Es decir, eso no, que son neonazis. No, son nazis. Solo claro. Que son los nazis de este siglo, de esta modernidad, pero defienden lo mismo. Yo creo que esa es una de las más recurrentes, ¿no? Y por supuesto, también hay mucho este tema de, bueno, dependiendo de dónde te pongas, entonces, si tú eres liberal, entonces unos te van a decir que tú eres entonces izquierdoso. Tú eres progre porque tú estás ahí. O si te opones a una cosa, entonces bueno, eres demasiado conservador. Entonces es como muy fácil
Y por eso es que el liberal está como en una permanente lucha de no dejarse secuestrar por estas corrientes que buscan ir contra precisamente lo que es la libertad individual. Para mí esa es la clave, la libertad individual. O sea, Claro. tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras si eso no significa ir contra el proyecto de vida de otro, punto. Y obviamente, bueno, hay reglas en la sociedad, hay una serie de cosas, pero tiene que ver con eso. Entonces, claro, es muy fácil para estos grupos que querer empujar, ¿no? Que más para acá, que más para allá, que entonces tú eres un progre, ¿no? Que tú eres un... Yo creo que el progresismo es un problema, como también lo es el conservadurismo, cuidado, ¿ok? Yo creo que son problemas, pero creo que es muy fácil, por eso yo creo que eso es como lo más recurrente, ¿no? Esas etiquetas, ese alar y lo neoliberal, que para mí es el principal estigma que la propia izquierda le puso a los liberales. Ahora fíjate una cosa, una de las cosas que a mí me ha estado preocupando sinceramente de los últimos días desde que empezó el confinamiento, uno, bueno, ha sido el control de varios regímenes en la sociedad, ¿no? Que les ha servido como para afianzar el control político. Y lo otro que me ha preocupado mucho, Sí. y lo escuchaba en estos días de uno de los jóvenes liberales, que hace un podcast también casualmente, es el tema de la juventud progresista, que hoy, bueno, está por todo el mundo, digamos, alborotada, y hablando sobre sus ideas, pero además destruyendo lo que ha sido el esfuerzo y el mérito de otras personas. Quisiera que hablemos sobre eso, Pedro. Yo sé que es un tema delicado, pero sí me gustaría hablar cómo vemos ahora, hoy en día, la situación en Estados Unidos, un país que yo diría que habíamos visto que capaz tenía muy claras sus ideas políticas desde su fundación y que bueno, ahora se está viendo amenazada por estos grupos que están acabando con justamente las libertades individuales. ¿Qué percepción tienes de eso? ¿Es verdad o es cierto esto de que la juventud mundial está cayendo en el progresismo o es simplemente que hacen más ruido que otros? Mira, porque una cosa es ese permanente bombardeo al que todo el mundo, pero particularmente los jóvenes, por su propia generación y su vinculación con la tecnología, están expuestos permanentemente. Hay un bombardeo de información constante, muchas de ellas mentiras, propaganda, etcétera, pero buscan. Yo sí creo que también hay un criterio, o sea, yo creo que hay muchos jóvenes que tienen su propio criterio, que analizan, pero bueno, están expuestos a estas cosas y muchos caen por inocentes y les van cambiando el chip, ¿no? Y por supuesto, eso es una de las cosas que busca el progresismo, ¿no? Implementar ese tema, implantar ideas y cosas que incluso en muchos casos, recientemente lo decía en un artículo que escribí esta semana, al final la izquierda y particularmente el progresismo busca dividir a la sociedad en grupos, ¿no? Entonces el grupo en colectivos, la colectivización de la sociedad que anula la identidad como individuo. Es decir, no quiere decir que un individuo no pueda asumir una de esas causas. Es decir, no significa que un individuo no puede asumir la causa LGBT, no significa que no puede ser ambientalista, no, eso es una cosa. Pero una cosa es que tú lo hagas desde tu punto de vista individual, como persona que está consciente de eso, de su decisión, etcétera. Y otra es que te digan que tú para poder ser eso tienes que pertenecer a un grupo Claro, que te anula que sea como impuesto. individuo. Por eso, que te anula como individuo, que te dice que si tú cuestionas lo que dice el grupo, entonces tú estás, qué sé yo, estás oprimido, te lavaron el cerebro, que tú tienes que pensar como el grupo. Entonces, eso es muy peligroso porque al final es el pensamiento de la masa. Y la masa no piensa, la masa siente y resiente. Por eso es que hay un problema, porque la masa y el colectivismo no solamente se basa en las emociones, sino que busca exacerbar emociones que terminan por resentir y son caldo de cultivo para el resentimiento. Entonces, como liberales, uno tiene que creer, bueno, sí, usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede tomar la decisión que usted quiera con su vida, pero usted no se la puede imponer a otro. Y usted tampoco puede pretender que un grupo esté por encima del individuo. Y esa es mi lectura. Entonces, creo que el progresismo ha sido muy astuto para jugar con respecto a Estados Unidos y las protestas. También yo separo, porque hay una situación, digamos, que ha ido increciendo, que es una situación compleja entre la sociedad americana, que quienes no somos parte de esa sociedad ni de esa historia difícilmente comprendemos, porque además, incluso nosotros mismos nos ha costado entenderlo, porque quizás no hemos padecido eso a una escala como la que se vive allá. En Venezuela ha habido mucho más clasismo en tal caso, más que racismo, pero existe también, no lo vamos a negar. Pero, digamos, es otro fenómeno. Ahora,
yo no siento que esté en riesgo la institucionalidad norteamericana que ha sido, o americana, que ha sido, yo lo decía, los padres fundadores, todo este tema de la vida, libertad y propiedad. La segunda enmienda, que es fundamental, que es la que creo que en gran parte ha permitido que la sociedad estadounidense reaccione y se mantenga al frente de sus derechos. Obviamente la libertad de expresión. O sea, creo que hay unos pilares muy sólidos, pero sí creo que hay una intención para intentar socavarlos partiendo de un problema tan profundo como lo es el racismo. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto cierro la respuesta. Que yo no niego que haya una causa justa en la protesta, en este caso particular por la muerte arbitraria e injustificada de un ser humano, que en este caso además era negro, por parte de un policía, cuya responsabilidad se probó y está ya detenido y va a pagar por sus crímenes junto a quienes estaban con él. Una cosa es que tú protestes por esa causa legítima y otra es que grupos se valgan de esa causa para generar caos, para generar violencia, para infiltrar y para entonces decir que hay que hacer una revolución y cambiar todo, que ojo, probablemente habrá que hacer reformas desde el punto de vista policial por los excesos que no son nuevos. Habrá que discutir esas cosas. Yo creo que una sociedad, pero una cosa es distinto discutirlo desde la racionalidad, hacerlo desde el resentimiento. Y no es casual que estos grupos se valgan de un esquema de resentimiento, como lo genera un tema como el racismo, para abrir una herida, dividir, polarizar, y entonces a partir de allí justificar cualquier cambio, digamos, dramático del sistema, o incluso ir contra la propiedad privada o lo que sea. Entonces, obviamente ahí sí hay una agenda política, que además hemos visto cómo se han aprovechado, que hemos visto cómo esta organización termina por tener vínculos con el chavismo. Vemos que hay una agenda política detrás. Entonces, obviamente, así como las protestas de América Latina en algunos casos eran legítimas el año pasado, casi todas fueron legítimas, pero las infiltraban y sembraban esa semilla del odio a partir de algún tema en particular, y en este caso Estados Unidos del racismo, para entonces generar confrontación y desde una situación de crispación generar entonces todo esto que hemos estado viendo, lo cual es tremendamente perverso. Y además posicionas un esquema que, ojo, yo creo que todas las vidas importan. Como liberal, claro, la vida. Creo que la vida es importante. Todas las vidas importan. Ahora, eso no quiere decir que tú en determinado momento no asumas que partiendo de que todas las vidas importan, puede haber algunos que en particular están siendo más afectados. Eso es una cosa. Claro. Pero a mí lo que me molesta es la hipocresía de que, digamos, voy a protestar por unos, pero me callo frente a otros. Sí. Sí, además, Pedro, yo ahí tengo una opinión muy, muy personal, pero creo que se acerca mucho también a lo que son las ideas de libertad, en el sentido de que yo creo que lo que se debe protestar era el abuso policial en la muerte de una persona, de un ser humano, no simplemente porque era una persona de color. O sea, yo creo que las protestas o el rechazo, mejor dicho, debió haber venido, sea quien hubiese sido, porque al final hubo una fuerza policial que es injustificable, y que al final eso es lo que creo que son las ideas de libertad, ¿no? El que se debe respetar la vida del otro y que se debe respetar el debido proceso que no existió. O sea, yo creo que lo que no veo correcto es, digamos, sectorizarlo a que es porque fue una persona de color, que está mal porque evidentemente allá pues existe una historia, como tú acabas de mencionar, pero sin duda yo creo que el tema central debe ser que se debe respetar la vida de cualquier ser humano. Sí, digamos que allí hay, digamos, lo primero que tú tienes que cuestionar y oponerte es al asesinato de cualquier vida. Exactamente. Y luego tú puedes entrar a la discusión de, bueno, además de esto, bueno, sí, oye, esto entra dentro de un problema que existe, pero que también hay datos y hay cifras que te dicen que no es el único problema. Entonces, el problema real acá es que terminas por hacer mucho más grande una situación porque hay grupos que les conviene. Entonces, yo sí creo que a todas las vidas importan y por eso es que, está bien, yo puedo decir en algún momento, oye, la vida de las personas negras importa porque las están atacando, pero el problema es que te dicen que tienes que decir eso, pero se callan frente a otras. Claro. Se callan frente a otros temas. Entonces terminan diciendo, imagínate tú, cuando tú dices que entonces tú estás a favor de todas las vidas, los que
digamos, están peleando por un, que además le colocan color a la vida, como dices tú, racista eres tú, porque tú dices que todas las vidas importan y porque no estás de acuerdo en protestar por una vida negra en particular. Entonces, hay muchos chantajes, hay muchos lugares comunes. Y eso tiene que ver con una agenda. Hay una agenda. Y sí existe. Y dirán que es conspiración, porque a la gente le encanta lo que es una teoría de conspiración, eso que ustedes están diciendo. ¿Cómo van a llegar los tentáculos? Yo no estoy diciendo ni que el Foro de Sao Paulo, ni que el Grupo de Puebla, ni que estos grupos de izquierda tienen la suficiente fuerza como para provocar que eso ocurra y como para haber incidido en la mente del policía que mató al ciudadano negro. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si hay una articulación para valerse de hechos de conmoción social, para entonces infiltrarlos y de esa manera justificar violencia y decir entonces que el problema... Y yo siempre pongo el ejemplo, mira, ¿qué pasó con las protestas en América Latina? Comenzaban por, vamos a poner la de Chile, comenzó por un incremento en el pasaje, mínimo, ínfimo. ¿Y qué terminó pidiendo? La salida de Sebastián Piñera del poder. ¿Por qué hasta será? Una constituyente pidieron. Y ahí está la constituyente, porque bueno, eso es otra cosa, la respuesta del poder. La respuesta del poder frente a eso. Entonces, claro, a mí me da tranquilidad que por lo menos el estadounidense promedio, el ciudadano americano, valora muy bien su segunda enmienda, su primera enmienda, su constitución y sabe muy bien cuáles son sus derechos. Pero aquí también, y eso podemos discutirlo luego, aquí también entra un elemento que tiene que ver con la religión. Tú sabes que Estados Unidos en su mayoría es protestante. Y ahí dentro de la ética protestante, el espíritu del capitalismo, que es un libro de Max Weber, que explica muy bien de dónde, bueno, porque hay una relación directa. El americano vive a partir de dos sentimientos, ¿no? De la culpa, que tiene que ver mucho con esa religión, es decir, culpable por el hecho digamos, de los actos que comete, de su vida, cómo lleva su vida, y el esfuerzo, el trabajo. Son las dos cosas que un americano promete. Entonces, imagínate, estos grupos, ¿qué han hecho? ¿Qué han exacerbado? Primero han atacado el trabajo, pero además han exacerbado la culpa, al punto que te dicen que tú tienes que arrodillarte, tienes que pedir perdón, porque tú eres un blanco que ha sido por décadas cómplice de la discriminación contra los negros y se van por ahí. Y para el americano promedio, la culpa es parte de la responsabilidad individual, del yo en la religión, ¿no? Y se van por ahí. Entonces, mira, es muy perverso. Es muy perverso yo te iba a comentar lo que está pasando. Que eso justamente viola todo lo que es la libertad individual, porque el que tú obligues a otra persona a, como tú dices, asumir una culpa de la que pues no es responsable, evidentemente, también es un chantaje, pero además es súper preocupante porque quiere decir que me estás obligando y estás violentando mis derechos individuales de decidir si me siento culpable o no. Sí, pero además hay un cambio, creo que aquí además, Williams, hay un tema que es el cambio del relato, es que hay que cambiar la historia. Y por eso entonces vemos también cómo van contra las estatuas, contra los monumentos. Prácticamente quieren revisar toda la historia hasta el comienzo de la humanidad para identificar cualquier cosa que hoy se interprete como discriminación o se interprete como una apología a la violencia o como lo quieras ver. Así es. Yo honestamente, o sea, mi reflexión es, realmente la humanidad va a ser tan estúpida para caer en eso. Es decir, vamos a ser tan estúpidos como para aceptar semejante chantaje y semejante cambio en la narrativa, porque además, ellos no están queriendo decir que te quieren tumbar la estatua de Colón porque Colón era un desgraciado. No, te dicen que no, vamos a tumbar la estatua de Colón, pero vamos a montar la del indígena, porque el indígena, es el cambio del símbolo, es el cambio de la historia. Bueno, en Venezuela lo vivimos. Además ha pasado en Venezuela. Del Día de la Raza al Día de la República Indígena, ¿no? Nos cambiaron el nombre de la fecha y así fue cambiando todo. Pero es tan perverso eso, porque mira, yo no voy a decir que en el pasado no había cosas malas, por supuesto, pero había un contexto y uno tiene que aprender a leer el texto y el contexto. Había un contexto histórico que no era acorde a nuestros días, no lo era. Y que además tenemos que dejarlo ahí, porque esa es la garantía de poder reflexionar que lo que estuvo mal no se repita. Pero si tú prohíbes eso que está ahí y que sirve de lección permanente, si tú lo prohíbes, lo vas a hacer más tentador y vas a al tubo raro de la historia, vas a
digamos, vas a provocar que se repita. Mira lo que pasó con Lo que el viento se llevó. La prohibieron, le iban a cambiar, no sé qué más, la sacaron de HBO, número 1 vendida en los mercados negros y en los sitios de ventas porque al final lo prohibido se vuelve tentador. Así es. ¿Entiendes? Entonces, cosas como incluso lo de el jarabe de maple para las panquecas, que estamos viendo ahora, se me fue el nombre ahora, que un personaje que en la foto del recipiente, la imagen del producto por décadas ha sido una señora negra. Entonces, no, bueno, vamos a cambiar la etiqueta porque no queremos promover el racismo. Entonces se cae, lamentablemente se cae en una corrección política que termina por volvernos idiotas y termina por volvernos prácticamente ignorantes. Porque cuando tú revisas la historia de la señora que aparece en el pote de la jalea de maple para echarle las panquecas, que es negra, y tú comprendes su historia y te das cuenta que la señora fue emprendedora y todo lo que hizo, resulta que tú la estás castigando porque los demás te están diciendo que el color hay que cuestionarlo, ¿okay? O hay que quitarlo, es decir, te están obligando a ti a asumir un tema de raza y tú prefieres colocar eso que hacer valer la historia de la señora. ¿Por qué no dicen entonces que más bien en la parte de atrás van a colocar la historia de la señora siendo aún negra? ¿Por qué? Y siendo mujer. Ah, no, es que no me sirve así. Yo quiero que la saques a la señora porque ella es parte del colectivo que defiende, que está en contra del racismo y además ella es parte del colectivo de las mujeres. Entonces, listo, le quitas el mérito, le robas la historia y eso es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, cierro con este tema de la corrección política, Williams, porque la corrección política nos va a hacer mucho daño, prácticamente nos van a llevar al paredón, porque van a decir que entonces nosotros tenemos que pedir perdón por todo lo que hicieron nuestros antepasados, no se van a leer cosas, no se van a ver documentales, no vamos a no va a ver nada. Y eso, yo lo dije el otro día, eso para mí es acabar con la civilización occidental, con todo y que tiene sus defectos, sus errores, pero yo prefiero 1000 veces tenerlos allí y aprender de ellos y saber que se cometieron a que los borren. Porque eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad y a una civilización, que se quede sin identidad y sin memoria. Ahora, ¿sabes qué? En estos días me preocupó mucho un tweet de una persona que yo respeto y admiro, que es Daniel Barnaghi, en la que justamente alertaba lo que tú estás diciendo. Tú, además, eres analista político. ¿Sí crees que pueda llegar a suceder que se borre la historia de Occidente y que caigamos en las garras del socialismo completamente? ¿Sí lo ves como una amenaza creíble? Mira, yo creo que la izquierda siempre es una amenaza. Y yo creo que el socialismo siempre es una amenaza. Porque además, digamos, es una amenaza porque además se transforma y sabe mutar, sabe meterse, sabe, bueno, ahora el progresismo, ahora chévere, ahora el Foro de Sao Paulo, ya nadie habla del Foro de Sao Paulo, ya nadie habla, no, ahora es progresismo, los líderes progresistas de América Latina. Entonces, listo, ahí está el nuevo ojo que no tiene nada que ver con el progreso. Porque además, la historia del progreso de la humanidad es la historia del capitalismo y de la revolución industrial, ¿okay? Que acabó con la pobreza y que a partir de ahí la humanidad empezó a generar riqueza. Ahora, la etiqueta es de progresismo, entonces van mutando, usan colores, imágenes, música, frases bonitas. O sea, empieza todo un proceso en el que es muy perverso, muy perverso. Entonces yo creo que, mira, yo no sé si van a tener éxito en lograr acabar con Occidente, pero sí creo que lo van a intentar permanentemente. Claro. Y por eso es que es tan importante nosotros asumir la lucha por Occidente, que no es una lucha ni siquiera religiosa, porque mucha gente que dice, no, la lucha por Occidente es la lucha por la religión católica. No, yo no lo estoy viendo religiosamente, no, yo estoy viendo sencillamente por el pilar de Occidente, que es el individuo, la familia, la economía de mercado, la propiedad privada, que es uno de los grandes avances, la innovación, todas esas cosas que nos reúnen. Sí, los valores. La democracia, por supuesto, la democracia, el Estado de Derecho, todo eso. Cuando todo eso está en riesgo, por supuesto que es muy fácil desmantelarlo y lo van a intentar. Ahora, depende de nosotros. Y eso que depende de nosotros, no estoy queriendo decir que tiene que ver con poner un tuit o que tiene que ver con hacer un Zoom contigo y hablarte de eso. No, también tiene que ver desde el poder.
O sea, tiene que pensarse un proyecto de poder que entienda la importancia de defender a Occidente como una cruzada, porque eso es lo que está pasando. O sea, están acabando todo posible, están acabando con todo el relato y nos va a tocar mantener viva la herencia de lo bueno y de lo malo que nos toca dejar ahí para aprender. Entonces, Claro. obviamente, el socialismo no se va a detener, no se va a detener. Es una permanente amenaza, como lo es la izquierda, contra la libertad individual. Y ojo, yo respeto a quien piense como de izquierda, yo no tengo ningún problema. Socialdemócrata, usted puede pensar comunista incluso, perfecto, usted puede decidir hacer con su vida lo que usted quiera, por algo yo creo en la libertad individual, pero no me puede negar usted a mí mi derecho entonces a opinar y a decir que esa ideología, en cualquiera de sus versiones, ha generado pobreza y muerte en la historia de la humanidad, en nombre de la igualdad, que no es posible, salvo que sea para hacernos a todo el mundo, a todos pobres. Exacto. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Yo creo que sí, es un permanente asedio contra la Occidente y contra la libertad. Yo sí creo que, y está bajo amenaza, y con la pandemia más, por cierto, porque Claro. la pandemia es el sueño húmedo de los tiranos, ¿no? Para Justo- decir, bueno, perfecto, tengo a todo el mundo encerrado en su casa, tengo a todo el mundo ahí, ¿no? Justamente de eso quería hablar contigo. Ya pasaron 40 minutos y viene nuestra dinámica final, pero antes de ir cerrando, no me quisiera ir sin hablar justamente de la pandemia y de nuestra región. Ya hablamos de Occidente como hemisferio, pero no me quiero ir sin tocar el tema de la región americana. Bueno, hemos Sí. visto las protestas en Estados Unidos, pero justamente hace creo que una semana o dos vimos lo que está sucediendo también en Argentina, ¿no? Expropiación, vuelve la izquierda al poder. Yo siento que Macri había tenido mucho avance en su gobierno a pesar de que le faltaron algunas cosas por hacer, ¿no? Pero siento que ahora todo esto se borra, como tú dices, esta historia se borra porque ahora pues la izquierda empieza a escribir otra que se basa en algo muy parecido a lo de Venezuela. Entonces, quisiera que hablemos sobre eso y sobre Venezuela. Si tú crees que Venezuela sigue teniendo una influencia en la región y cómo ves el futuro de América mientras que siga el chavismo en el poder. Mira, a ver, con respecto a si Venezuela tiene el poder o no, y esto también lo conecto con la idea del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y este tipo de organizaciones. Yo no creo que tengan el poder absoluto para hacer todas estas cosas. Okay. Y eso sería más bien darle demasiado mérito al régimen venezolano, decir que está detrás y que financia y todo. Yo creo que no tienen, en otro momento sí lo tuvieron, en este momento no creo que lo tengan del todo. No quiere decir que no lo intenten o que no lo hagan de determinadas formas. Pero sí creo que Venezuela se ha convertido en un foco de desestabilización de la región, porque se ha convertido en el epicentro de la convergencia de múltiples factores que son antioccidentales, antidemocráticos y que además son absolutamente criminales. Es decir, terrorismo, narcotráfico, crimen internacional, todo reunido en nuestro territorio, disputándose nuestro propio territorio, pero también viendo cómo proyectarse a otros territorios de la región. Y que buscan, por ejemplo, con la presencia iraní y con todo esto, ir socavando las bases de las democracias liberales o las democracias occidentales resumidas en nuestro hemisferio. Entonces, yo sí creo que hay un factor de desestabilización importante que lo financia el crimen en buena parte, por supuesto, el crimen internacional, y que desde luego busca, ya sea por la vía de los gobiernos ya constituidos electos de izquierda, destruir y hacerse parte de esta dinámica, o desde la oposición, porque además si algo saben este tipo de regímenes es también ser oposición, desde la oposición socavar y hacer ver que entonces la culpa, porque qué casualidad, o sea, normalmente Macri, Piñera, todos estos gobiernos que enfrentaron algún tipo de tensión o protestas el año pasado, todo lo que hicieron fue revertir las políticas que la izquierda había implementado cuando gobernó. Y entonces cuando lo intentaron revertir, terminaron siendo los malos de la partida, porque entonces la izquierda como oposición terminó acusándolos a ellos de hacer todo lo malo y todo lo terrible que neoliberales, todo este cuento. Entonces, es un juego muy perverso, muy perverso. Y yo creo que además la pandemia ha servido pues para aflorar mucha de esa intencionalidad de poder absoluto y de poder someter a la gente, ¿no?
Claro, en Venezuela, casos concretos, porque en Venezuela la gente al final lo que menos ve como peligroso es el virus. La gente tiene que, entre comer y el virus, prefiere salir y ver cómo come. Pero es muy peligroso lo que estamos haciendo porque además están sometiendo al mundo y a nuestra región a una pandemia que va a ser mucho peor, que es la económica. Y créeme que la pobreza mata mucho más que el virus. Claro, Mata claro. mucho más que el virus. Así. Entonces yo sí creo que estamos frente a un contexto de desestabilización importante que no se va a detener y que requiere una respuesta articulada por parte de los gobiernos democráticos occidentales, de derecha, como lo queramos ver, que tienen que asumir que la izquierda no descansa como oposición o como gobierno, pero su objetivo es alcanzar el poder como sea. Y ahora con México y Argentina, nada más y nada menos, los dos grandes países al norte y al sur de nuestro hemisferio, pues prácticamente tienen una buena parte de ese control y esa influencia, que por supuesto tiene un responsable, además de Venezuela, que es el régimen castrista cubano, que Claro. no descansa hasta lograr ver a sus joyas de la corona derrumbadas. Ahora, Pedro, mira, tú eres una persona que, vamos con nuestra primera dinámica, tú eres una de las personas que dicen que son, o algunos catalogan como guerreros del teclado, ¿no? En ese sentido, en nuestra primera dinámica, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio. El primero es que me digas la verdad que no se finge, como se llama nuestro programa, en el mundo en cuanto al socialismo. ¿Cuál verdad tú crees que no se debería fingir cuando se habla sobre el socialismo? Que el socialismo mata. Yo creo que eso no se puede fingir. Hay mucha gente que te dice, no, el socialismo no es tan malo. Eso fue, o te dice, eso no fue verdadero socialismo. No, no, el socialismo mata. Ahora, Mata. Yo creo que eso no se puede fingir. El segundo es justamente la misma pregunta, una verdad que no se finja, pero como eres guerrero del teclado, me gustaría saberla de Venezuela. ¿Cuál es la verdad que no se puede fingir en Venezuela? Que estamos en un país que está invadido, intervenido por fuerzas antioccidentales, criminales, terroristas, y que además nuestro régimen es un régimen que no es otra cosa sino un conglomerado criminal y que por lo tanto no va a salir por vía democrática porque su naturaleza se lo impide. Okay. Bueno, ahora ya para ahora sí ir Podría decir cerrando. otras. Ajá, ¿cuáles? Podría decir otras. ¿Cuáles? ¿Del socialismo vegetariano? Una verdad, no, bueno, no, una verdad que no se puede fingir, que el G4 no representa a los venezolanos. Eso no se puede fingir. Ellos Okay. no pueden decir, no, que el G4 representa, no, eso no se puede, eso no. El G4 dejó de representar a los venezolanos. Por mucho que nos quieran decir eso, que hay una falsa oposición, eso no se puede fingir. Eso está, existe. Que los diálogos no funcionan, que aquí hay mucha gente que se ha vendido. En fin, podríamos hablar de tantas cosas. Bueno, yo creo que también tengo una por ahí que es que Venezuela o los venezolanos tienen ideas liberales. Eso es otra verdad que no se puede fingir y lo sabemos cuando recorremos Venezuela de punta a punta, ¿no? Que eso es otra mentira que nos han Totalmente. querido vender acá, que las ideas de libertad no llegan, no suben cerro, decían por ahí. Mira, Sí, no, y que el venezolano es pro estatista y exacto. entonces que quiere que el Estado le dé todo y tal. Sí. No hay mayor mentira que esa, porque al venezolano no le gusta que le regalen nada. Mira, vamos a hacer nuestra siguiente dinámica. Son 5 preguntas rápidas para 5 respuestas rápidas. La primera es, un pensador. Carlos Rangel. Una ley de vida. Vida, libertad y propiedad. Una mentira que siempre digan los progresistas. Que quieren progreso para la humanidad. Ok. Una verdad liberal que duela, pero que es verdad. Ser rico es bueno. Y por último, tu sueño en la política. Son varios, pero Venezuela libre, empezando por ahí, una Venezuela liberal. Y a partir de ahí, yo siempre lo digo, servir en el servicio exterior venezolano. Perfecto. Mira, Pedro, una de las cosas que no me quiero ir sin preguntarte es que le des un consejo a todos los chamos que hoy están regados por el mundo y que tienen ideas de libertad, pero que no saben cómo iniciar, cómo empezar y cómo además defender esas ideas. Mira, lo primero,
nosotros entendimos que hacer política es un acto de legítima defensa. Yo creo que haberle dejado la política a otros ha significado probablemente el error más grande de las generaciones previas a las nuestras, que decidieron dejarle la política a otros y no involucrarse. Y a nosotros nos ha tocado involucrarnos. Entonces, al final nosotros hemos entendido la política como un acto de legítima defensa. Y asumiendo la política como un acto de legítima defensa, asumimos que es solo la política que plantea la libertad como visión de sociedad la que hará que las sociedades progresen y prosperen, y la que harán que las sociedades sean realmente, a través de sus individuos, puedan seguir su proyecto de vida y ser verdaderamente libres. Mi consejo es, si tienen esa inquietud, lean. Hay muchos autores. Yo comencé con La Rebelión de Atlas, de Grant, pero hay muchos más. Yo siempre recomiendo incluso la autobiografía de un liberal de Mises, que creo que es un libro maravilloso para adentrarse en lo que significa alguien que se describe a sí mismo cómo comenzó en este mundo. Pero también yo creo que lo más importante es cuestionar el poder, cuestionar la autoridad, comprender que lo fundamental en la vida es poder elegir, tomar decisiones permanentemente y elegir libremente sin hacerle daño a los demás. Y yo creo que al final lo que más creo, el consejo que más yo les daría, y tiene que ver con este tema de lo que tú decías, ¿no? Una ley de vida, que yo te decía vida, libertad y propiedad, es asumir que la vida es eso, es poder vivir, poder ser libres y poder ser prósperos con nuestro proyecto de vida. Y que lean a partir de eso, que conozcan la historia. Mira, los liberales tenemos a disposición todos los datos, tenemos la historia a nuestro favor, tenemos los datos a nuestro favor. Lean, incúlquense, vean videos en YouTube sobre liberales, conozcan a Carlos Rangel en Venezuela, conozcan, atrévanse a descubrir, cuestionen lo que ven. Y yo creo que eso va a ser fundamental. Y por supuesto, creo que esto lo puedo conectar con una segunda ley de vida. Sean siempre éticos en lo que hagan y obviamente siempre sean defensores de la verdad, independientemente de que la verdad significa a veces quedarse solo. Yo creo que si tú entiendes eso y tú entiendes la importancia de luchar por la libertad, y además, como yo les digo, nuestra generación le tocó luchar por la libertad sin haberla conocido. Entonces, bueno, tenemos un dato a favor, algo a favor extra que nos motiva a luchar sin haberlo conocido, y creo que hay que seguir por eso. Mi invitación es a eso, a involucrarse en política. No necesariamente tiene que ser un partido, usted puede ser un activista en redes, usted puede tener una institución, un think tank, lo que usted quiera, pero involúcrese. No le deje la tarea a otros, porque además, lo decía Reagan, la libertad nunca está más de una generación de extinguirse. Por lo tanto, la libertad es tarea de todos los días, así no la conozcamos, porque libertad que se cede, libertad que otros toman, nos la arrebatan y se pierde. Mira, Pedro, ya para cerrar, yo quería comentarte algo que escribí hace poco y que me des tu conclusión en base a eso, ¿no? Es lo siguiente, la verdad es que el comunismo ha representado históricamente todo lo que hay que oponerse. Es la ideología de la esclavitud, la opresión, el genocidio, la desigualdad. Los dirigentes usan el odio como su mejor arma de guerra en la división de las sociedades. Quien no piense como ellos no merece vivir. Muchos pensaban que si un país era comunista no habría forma de que eso pudiera afectar a otras sociedades libres. No importaba que otros seres humanos vivieran oprimidos. Y eso con la pandemia cambió. Con la pandemia entendimos que las ideologías siguen causando dolor, muertos y sufrimientos. Pero para nadie es un secreto que la crisis mundial fue generada por el hermetismo, la mentira, el silencio y la persecución de un sistema comunista. En base a eso, a mí me gustaría que tú me des tu conclusión, si piensas igual, y si crees que es posible construir una república liberal en Venezuela. No solo estoy de acuerdo, sino que lo secundo. Creo que es una muy buena afirmación. Y creo que lamentablemente a nosotros nos tocó aprenderlo de la peor forma. Para mí no hay nada más peligroso para una sociedad que eso de no vale, yo no creo. No vale, yo no creo, eso a mí no me va a pasar. No vale, yo no creo, Venezuela. Eso es imposible. Venezuela no es Cuba. Bueno, todos sabemos la historia. Entonces yo creo que es muy nocivo para una sociedad creerse intocable o creerse indestructible. Las ideas de miseria siempre están ahí. Los enemigos de la libertad siempre están acechando y se valen de el mínimo descuido de esas instituciones, de esa libertad, de esa democracia,
para meterse en la vida de la gente y para arruinárselas, hacerlas miserables. Yo creo que la pandemia, por una razón o por otra, ha terminado por someter a todos a una misma cárcel. Una cárcel que no se vive en todos los países igual, una cárcel que hay países que tienen mucho más tiempo viviendo, como Venezuela, que antes del coronavirus vivía un virus mucho peor, que era el socialismo y el chavismo, mucho más mortal, pero que al final no deja de ser cárcel. Y creo que esto nos demuestra además que la libertad, insisto, es tan frágil, es tan fácil de perder, que incluso para sociedades que creíamos libres han preferido dejar que los gobernantes arrebaten su libertad porque el miedo ha invadido esas sociedades y porque creen que más importante es la seguridad. Eso es un grave error, porque lo que no sabe la gente es que probablemente la libertad, como la concebían, como la tenían, como la idealizaban, no va a volver. Y no menos va a volver si no están conscientes de lo que significa ceder la libertad. Entonces, yo sí creo que la pandemia va a servir para ese sacudón de conciencia en cuanto al hecho de la importancia de nunca dejar de luchar por la libertad, incluso teniéndola, porque es una tarea diaria. Y yo sí creo que en Venezuela, para ya conectar con la República Liberal, yo creo que pocas veces un país tiene una oportunidad como la que tenemos en Venezuela. Paradójicamente, la peor destrucción de nuestra historia es nuestra mejor oportunidad para reconstruirnos, porque tenemos la oportunidad de pensar un país desde cero, un país que hay que hacer de cero con pilares sólidos, con un modelo de sociedad, una visión de sociedad, una visión más a favor de la libertad, con individuos más responsables de su propio destino y dueños de su vida, sin un estado menos, con un estado menos paternal. Entonces creo que estamos frente a una gran oportunidad y yo creo que además el país, la sociedad aprendió a los trancazos, aprendió de la peor manera, aprendió habiéndolo perdido todo. Y creo que esa es una gran lección. Es decir, ya aquí no va a haber chance de que el Estado siga regalando porque no va a haber plata. Aquí cada quien va a tener que asumir su proyecto de vida y su propio esfuerzo. El tema individual, el tema de la libertad de elegir, de ir al supermercado, de comprar lo que tú quieras, de ahorrar. El sueño aspiracional que hablábamos al principio. Creo que esa es una enorme oportunidad y tú lo decías también, tú que has recorrido buena parte del país también, lo hemos corroborado. La gente está lista para un modelo liberal. La gente quiere ser libre de verdad en su vida, en su familia, en todo lo que hace. Como digo también, nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive y nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde. En Venezuela ambas cosas las supimos, probablemente de la peor manera, pero las aprendimos también. Y yo creo que toda esa lección, todo ese dolor, todo ese trauma se va a convertir en la mejor oportunidad para hacer un país distinto, que ame la libertad, pero que sobre todo la cuide. Y creo que ese al final va a ser el legado de todos quienes hemos luchado por tanto tiempo por la libertad, incluso sin haberla conocido. Bueno, Pedro, de verdad que muchísimas gracias. Para mí un placer tenerte. Era Pedro Uruchurtu, mi primer invitado de este programa. Y bueno, esperemos que tengamos más conversaciones como estas y muchas gracias por hablar conmigo con tanta franqueza y decirme todas esas verdades que no se fingen. No, gracias a ti. Yo contentísimo de ser tu primer invitado. Dijimos varias cosas, vamos a ver qué tal, pero no, muy contento. Y al final yo agradezco estos espacios. Al final hay que hablar así, a calzón quitado y sin corrección política, porque al final tú siempre vas a tener a alguien que no le va a gustar. Siempre va a haber que se va a ofender. La ofensa no es mala, en el sentido de que obliga a debatir, obliga a discutir. Igualar una sociedad para que todos digamos todo lo correcto y nadie se ofenda, terminará por destruirnos. Así que gracias por este espacio, porque este es un espacio que apela a la razón, que apela a esa reflexión de lo no correcto, sino de lo que es o de lo que se piensa. Y eso en un momento como este del mundo es admirable y plausible, así que te lo agradezco muchísimo por tener este espacio. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Entonces, gracias a todos los que nos acompañaron. Estas eran Las Verdades que no se fingen con Williams Perdomo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.